Buenas tardes a todos. Voy a intentar ser breve, incluso resolverlo en 2 minutos, porque hay ya un hambre latente en todos, ¿no? Primero, agradecer a la organización de este congreso el que me haya permitido venir hoy a plantear mis comunicaciones, porque el día asignado era el de ayer, pero unas tareas encomendadas por mi alcalde en la ciudad de Alcalá de Henares me impidieron estar aquí. Tengo dos, como bien se ha anunciado, una sobre el cementerio y otro sobre el monumento funerario más importante de la ciudad, que está en el extremo opuesto. No voy, como decía, voy a intentar ser muy rápido. Ya sabemos que los cementerios durante siglos se hicieron dentro de las iglesias o en las inmediaciones, y que no fue hasta los años finales del reinado de Carlos III cuando se dan las instrucciones oportunas para que se construyan fuera de las poblaciones por los problemas de higiene que planteaban. La ciudad de Guadalajara tenía una estructura en distritos y se plantean muy rápido la posibilidad de dónde colocar ese cementerio, aunque ya había uno, el de la Lantejilla, que es más o menos donde está hoy el depósito de las aguas, que se utilizaba como cementerio de epidemias. Se plantean dos ubicaciones, una primera dentro del convento de San Antonio, más o menos donde estaba el bar El Brasil, conocido por todos por los buenos litros de cerveza que han dispensado durante décadas, y luego se planteó una segunda opción mucho más atractiva, que era colocarlo en Santo Domingo. De hubiera sido así, tendríamos ahora un cementerio en la Concordia y tendríamos un monumento urbano de primera excepción en el centro de la ciudad. Pero cundió el buen ánimo y al final se trasladó a otro terreno municipal, que era el osario del Castil de los Judíos, donde se colocó el cementerio municipal de Guadalajara, no a partir de 1814, porque ya sabéis que las cosas de palacio municipal van muy despacio y tardamos unas décadas en resolver el problema del cementerio. De hecho, José María Guallar, que es el primer arquitecto municipal, plantea este pequeño camposanto sobre las ruinas del Castil de los Judíos. En 1838 se aprueba el proyecto, pero no se va a inaugurar hasta 2 años después, como era previsible en nuestra corporación municipal. Evidentemente, ese primer recinto se queda corto, inmediatamente después se tiene que plantear otra ampliación que duplica el espacio hacia la parte trasera del cementerio, y también en años inmediatos se hace una fachada nueva, que es la hoy que se conserva todavía. Tenemos aquí una imagen tomada en 1900 y que, aunque otros autores han insistido en el carácter mudéjar, por favor, esto es románico lombardo, no tiene nada que ver, aunque esté hecho en ladrillo, porque si no tendríamos que calificar toda la arquitectura del norte de Europa como arquitectura neomudéjar y sería un disparate tremendo, ¿no? Bueno, al final se amplía aún más y se duplica el cementerio, el espacio para enterramientos, gracias a doña Ana, marquesa de Villamejor, que va a ocupar su mausoleo, el centro de este tercer patio, y que, por supuesto, se va a dedicar a la advocación de su santa titular. Aquí tenemos ya el cementerio en su momento de expansión. Estos años son los que la burguesía y la nobleza de la ciudad va a intentar construir panteones ostentosos que rememoren su memoria. Hay 6 más 1, o sea, 7 panteones. Igual que en la ciudad hay 6 monumentos más 1. No tenemos más porque hemos destruido todos y seguimos destruyendo todo lo que aparece, incluso una muralla medieval en la plaza de Santo Domingo. Pero bueno, somos así, ¿qué le vamos a hacer? Uno de los primeros panteones lo manda a levantar uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad, don Pedro López Palacios, y se lo encarga al arquitecto Antonio Adeba. Antonio Adeba plantea una cosa totalmente clásica, aunque la ejecución sí que es verdad, en este caso es neomudéjar, porque se resuelve con un entramado de sepca muy al tipo y gusto de Antonio Adeba, que se rectifica a sí mismo. Yo lo que he hecho es, todos estos documentos están en el Archivo Histórico Provincial, veo municipal y se pueden consultar, es emparentar estas construcciones de los arquitectos locales con lo que se está haciendo en ese momento en España. Y tenemos, por supuesto, siempre que citar al gran arquitecto valenciano Antonio Martorell, que es el que más ejemplos nos va a dar, ¿no? La recuperación, como veis, de los modelos faraónicos es patente. Incluso en este panteón de los Wauer británicos, en el cementerio británico de Madrid, tiene unas semejanzas de escala muy parecidas al que proyectó Adeba años antes. El más famoso de todos es el de los hermanos Corrido de Gaona, descendientes de 2 grandes políticos de esta ciudad. En el artículo encontrarán datos biográficos de unos y de otros, de los que están enterrados y los autores
de cada uno de los panteones y que tenemos que emparentar este caso con los sarcófagos romanos del siglo I y del siglo II después de Cristo, que tienen una relación directa y que en España en realidad son pocos los que se conservan, si exceptuamos estos del Conde de Casal en el cementerio de San Isidro de Madrid, donde vemos que el uso de las guirnaldas típicas de estos sepulcros romanos también pues, están presentes en el de Guadalajara, en este caso también de Antonio Deva, que va a hacer un buen recurso de sus conocimientos arquitectónicos para resolver. El panteón de Andrés Ripollés Calvo es un oficial militar de estos que hacen infantería e ingenieros y que llega a Guadalajara y que es uno de los grandes pioneros de la fotografía. Ahí tenemos uno de sus fondos repartidos ahora en distintas colecciones porque apareció en el rastro y lo compraron varias instituciones. Y él, sin embargo, pese a ser un ingeniero que ha hecho algún proyecto arquitectónico, encarga su mausoleo a un maestro de obras, a Manuel Gómez, totalmente desconocido, pero que, sin embargo, plantea este ejercicio artístico tan interesante, ¿no? Y que ahí tenemos la sección, la planta, y que tenemos que emparentar con otro del señor Antonio Martorell, del que parece conocía su existencia, porque las similitudes son fantásticas, aunque uno sea en Guadalajara y el otro esté en Valencia. Qué gran hombre, Martorell, qué influencia tuvo, ¿no? Otro de los grandes elementos fundamentales de nuestro cementerio es el Panteón de los Marqueses de la Mejor, diseñado por un arquitecto alcarreño, Manuel Medrano, y que nos plantea un ejercicio neoclasicista de primera magnitud y que no hay parangón en la península ibérica, o yo no lo he podido encontrar todavía. Claro, el referente más inmediato sería el Observatorio de Madrid, hecho 100 años antes, pero sobre todo tenemos que mirar el parangón en Francia, en París, en el Hotel de los Inválidos y en el Panteón. ¿Por qué me voy a París? Porque el esposo de doña Ana de Torres, don Ignacio de Figueroa, era un gran comerciante marsellés que tenía su residencia en París. Y allí es donde pasaron su viaje de novios y sus primeros años de matrimonio doña Ana y don Ignacio. Y he de entender que don Ignacio se sirvió de estos monumentos parisinos para encargarle al arquitecto alcarreño el diseño de su famoso panteón. Los que hay en Madrid, en el cementerio de San Isidro, que de alguna manera podemos emparentar, como veis, son otros historicismos que tienen más que ver con las arquitecturas vernáculas de este país que con el neoclasicismo. Otro de los elementos singulares es el panteón de los Chávarri, que lo encargó su viuda, que la tenemos ahí, don Anselma de Guijarro, para el senador Juan Benito Chávarri. Ahí tenemos una arquitectura totalmente monolítica, de sillares cerrada, y que también podemos emparentar con otros similares que se hacen en San Isidro, como este de los duques de Nájera, o también otros como este de los Madariaga, hecho por ese arquitecto municipal de Guadalajara, José María Guayar, o este de los Llaguno, por el arquitecto Aranguren. Otro de los monumentos más singulares de la ciudad es el Panteón de los Cuesta, que fue producto de un concurso de ideas que ganó el joven escultor cordobés Manuel Garnelo y Alda, y que la prensa dio suficientemente eco. Francisco Cuesta falleció de forma repentina en San Sebastián, le dio una enfermedad, acudieron allí los padres de la patria alcarreña, el señor Alvira, el señor Fruiter, el señor Zavía, y le convencieron que todo ese dinero que tenía, que lo mejor que podía hacer, ya que no tenía descendencia, era dedicarlo para labores pías, y ellos fueron los encargados de sacar adelante este gran monumento fúnebre que diseñó don Manuel Garnelo con la ayuda arquitectónica de Benito Ramón Cura. Aquí tenemos como la muerte abre la tumba para que acceda el hijo y los padres a los que están dedicados. Todo lo contrario al que existe en Valencia, también de Antonio Martorell, donde es el ángel el que acude a traer a esos fallecidos a la gloria, no una muerte de condenación como planteaba el señor Garnelo. Y por último, el panteón dedicado a don Diego García Martínez, el gran político alcarreño del siglo XIX, senador vitalicio, miles de veces, cientos de veces, que erigió su hija muchos años después y que, como no podía ser de otra manera, sigue la moda del momento y que podemos ver en otros panteones también de San Isidro de Madrid. Porque al final, en Guadalajara no innovamos nada, copiamos, miramos y reinterpretamos. Muchísimas gracias por atender esta primera comunicación.
Vamos a por la segunda y voy a ver si puedo ser tan breve. O más todavía. Vamos a ver. Estamos en ello. Estamos en ello. Más que veo ya que suenan tripas por allí, ¿no? Bueno, el Panteón de la Condesa de la del Pozo lo conocemos todos. Es un edificio al cual todavía no hemos dedicado la atención suficiente porque todavía todo el proceso notarial pues está en esos 100 años, ¿no? Entonces no podemos acudir a los archivos para encontrar toda la documentación. Sabemos que lo hizo el señor Ricardo Velázquez Bosco y lo que voy a poner antes de que nos vayamos es un poco los orígenes de este gran monumento. Siempre hay que empezar dónde se formó aquel artista que fue capaz de llevar adelante una empresa tan importante. Él empezó su carrera profesional no como arquitecto, sino como dibujante y como dibujante asociado a la arquitectura y a la arqueología. Y le tenemos en Burgos, durante la restauración de la catedral, haciendo dibujos para los monumentos arquitectónicos de España por su gran habilidad para ello y recorriendo varios monumentos singulares de la geografía española. Pero lo más importante de su vida es el viaje que hace en el año 1869 en la fragata Arapiles, en una expedición organizada por Juan de Dios de la Rada que le va a llevar a conocer las ciudades más antiguas de Grecia y de todo el Mediterráneo. Y eso le va a permitir conocer las iglesias bizantinas más pequeñas de la ciudad de Atenas y que quedarán retenidas en su memoria para toda la vida, y que pondrá en práctica aquí en Guadalajara unos años después. También sus primeros trabajos están encaminados a la restauración, están dedicados a los monumentos, voy a saltarme todo esto, a los monumentos del arte asturiano, donde hay esas referencias directas con el arte bizantino. Por eso estos conocimientos son lo que le permiten en su día traer a Guadalajara y erigir este fastuoso monumento, alejado de la ciudad, por supuesto, y como se exigía entonces la ley, y va a preparar esto gracias al mecenazgo de doña María Diega, esta gran mujer portentosa. Esta fotografía magnífica, donde vemos el panteón totalmente enmarañado por un tejido de andamios y cómo él va traduciendo los paralelismos, lo que él aprende de restaurar la iglesia de Santa Cristina de Pola de Lena, para esto, y esa memoria de aquellas iglesias que había visto en su juventud en Atenas. Y también los dibujos de las arquetas, como vemos ahí esas dos torrecillas por encima de la bóveda que acoge a los personajes, que también están reflejadas en los cimborrios del románico más antiguo del Reino de León, en las catedrales de Toro, León y Salamanca, ¿no?, que tenemos aquí. Y esas referencias también constantes al arte asturiano en toda su iconografía del mausoleo y que va a repetir una y otra vez hasta la saciedad. De hecho, veis aquí los dibujos que hizo cuando restauró la iglesia de Cristina de Pola de Lena y cómo son los capiteles que introdujo en el Panteón de Guadalajara. La similitud de plantas entre uno y otro, las secciones entre uno y otra vez a esa vuelta a las iglesias bizantinas que vio en su juventud en Atenas. Y bueno, podíamos seguir hablando mucho más, pero insisto, tenemos que ir a comer y les agradezco muchísimo que hayan estado hoy aquí presentes en estas postrimerías de esta jornada matinal del encuentro sobre la enfermedad y la muerte. Muchísimas gracias a todos y muy amables por su atención.